Hola, soy José Carrasco, bienvenidos de nuevo a la isla de Menorca. Hoy voy a presentaros una finca, un predio genuino menorquín muy interesante, ubicado en el término municipal de Ciutadella. Desde aquí tenemos vistas del pueblo, se ve un poco el mar, incluso las montañas de Mallorca. Tiene casi 1 millón de metros cuadrados, 955.000 metros cuadrados, una casa principal que luego veremos en detalle y bastantes construcciones agrícolas que forman un total de más de 1.000 metros cuadrados construidos. Vamos a acercarnos hacia la casa y vamos a ir viendo diferentes construcciones. Aquí, por ejemplo, tenemos animales de granja. A ver si puedo captar bien. Ahí tenemos a un marrano. Hay varios por aquí. Y tenemos también muchas vacas. Hay una producción activa agrícola en la finca, que es un punto interesante a tener en cuenta. La finca tiene electricidad de la red, también tiene un generador de apoyo por si hay un corte de suministro, para no perder la producción lechera del día. Y estas construcciones, como veis, son establos para las vacas, y desde aquí podemos ver las montañas de Mallorca. La verdad es que es una bonita vista. También vemos el pueblo, Ciutadella, y desde la casa, desde arriba, incluso se ve mejor. Al fondo vemos el ganado, las vacas, y esos plásticos que veis son balas de alimento para los animales. Vamos a acercarnos para ir viendo en detalle todo lo que tiene que ofrecernos esta estupenda propiedad. Esta es la casa principal, se divide en dos viviendas. Una vivienda está en la planta baja, que es la casa del payés o el granjero, y la parte de arriba es la casa del señor o el dueño de la propiedad. También, bueno, como veis, se trata de una casa verdaderamente antigua. Yo calculo que tendrá más de 200 años de antigüedad. Aquí tiene un bonito porche cubierto, repleto de plantas y de objetos del campo, como podéis ver. Y aquí tenemos un antiguo horno que apenas se ve, está escondido detrás de esta alambrada, no se ve muy bien. Y aquí hay otros edificios agrícolas. En uno hay un gran depósito nuevo para la producción de leche, y también algún edificio más reciente como este. Y vamos a ver continuar viendo el interior de la casa. Aquí nos recibe esta bonita escalera de madera. Fijaros en los detalles, como este arco de piedra. La verdad es que nos encontramos con una reforma que ha respetado al máximo el estilo original del edificio. Lo que se ha hecho es sanear la madera de las vigas, como estáis viendo, hay techos altos. Se ha conservado el suelo de toba natural y se han ido incluyendo pequeñas mejoras como el tema eléctrico
y se ha utilizado un trenzado, a ver dónde está, un trenzado eléctrico clásico visto, que la verdad que pega muy bien, igual con los interruptores, así de estilo antiguo. Y aquí, como podemos ver, tenemos un amplio salón doble. Desde aquí tenemos vistas de Ciudadela. Ahora saldremos al exterior y veremos vistas muy bonitas de las montañas de Mallorca. Aquí tenemos una serie de habitaciones. Como vemos, tenemos mucha altura. Aquí tenemos 3 habitaciones. La verdad es que es un estilo muy rústico, muy encantador. Esto es lo ideal, encontrarnos con casas que conservan el estilo original, que no han sufrido modificaciones con mal criterio, que ocurre algunas veces. Aquí se encuentra en un estado perfecto para que alguien compre la propiedad y le dé su toque personal, el último toque. Y vamos a ver la pequeña cocina. La casa se divide en 2 viviendas. Está debajo la vivienda. Aquí, como veis, tenemos una pequeña cocina. Aquí tiene este arco. Tiene mucho encanto. Y, como veis, el estilo es homogéneo. Se mantiene igual en todas partes. Y si salimos a esta terraza, desde aquí vamos a ver montañas, espero que se vea bien al fondo, las montañas de Mallorca. A ver si sale un poquito el sol y lo vemos mejor, porque hay algo de bruma, cuesta un poco verlo. Y esa población es Ciudadela. Como veis, estamos muy cerca. Desde aquí vemos mucha vegetación. Estamos en pleno verano, ahora es en agosto, ahora es la época del año más seca. Ahí están las vacas. Y continuamos en el interior. Aquí tenemos una despensa y aquí un pequeño cuarto de baño que también mantiene este estilo, y aquí una ducha. Con esta bonita panorámica de la finca me despido de vosotros. Os dejo el número de teléfono 971 35 15 30 y nuestra dirección de correo electrónico en la dirección info@sesmoreres.com, que también aparece en pantalla. Y sin más, con un fuerte abrazo os digo adiós desde la isla de Menorca y os espero en el próximo vídeo. Muchas gracias y hasta pronto.